¿Qué onda mi gente pechocha de tutoriales Gerberín? Bienvenidos al canal donde solo está la gente más bonita, chida y conocedora, que sabe que el chisme se pone bueno, el escándalo se cocina a fuego lento y las leyendas del espectáculo regresan con todo el picante. Si eres fan del cine de oro, de los actores con historia y de los rumores sabrosos que corren tras bambalinas con el único estilo de Gerberín, aquí mero es tu lugar. Pero antes, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte este video, porque hoy vamos a desempolvar la historia de un actor que fue caricaturista, luchador, galán, secretario de Jorge Negrete, y hasta lo llegaron a confundir con el santo. Hoy te traemos la vida del único e irrepetible, Crocs Alvarado. Y ahora sí, como dice mi tío Abundio, a lo que te truje chencha. Porque dicen que la fama se construye a golpes, y Crocs lo supo literal, porque antes de ser actor de cine, se rifaba en el ring con máscara y todo. Pero vamos por partes, como dijo mi tío el carnicero. Este personaje legendario nació con el tremendo nombre de Cruz Pío Socorro Alvarado Bolaños, allá por el 3 de mayo de 1910 en Guadalupe Goicoechea, San José, Costa Rica. Su papá era teniente coronel y también ferrocarrilero, así que el chamaco creció con disciplina, pero también con muchas ganas de hacer su relajito artístico. Y es que, cuando tenía apenas 11 años, su familia se fue a vivir a El Salvador. Ahí estudió en el Liceo San Luis y descubrió su pasión por el dibujo. Ya para los 19, aunque el muchacho tenía alma de artista, trabajaba de contador en una tabacalera, porque el papá quería que el hijo fuera alguien serio. Pero Crocs tenía otras ideas en mente. En los años 30 regresa a Costa Rica, pero la situación estaba más apretada que traje de luchador, así que se lanza con rumbo a México. Algunos dicen que llegó en 1935 a los 18 años, otros que en 1930 a los 20 o hasta que se vino desde los 15 años. Lo cierto es que llegó sin un quinto, pero con un físico envidiable y más talento que muchos de los que ya andaban en la farándula. En cuanto pisó tierras chilangas, Crocs retomó el dibujo y comenzó a trabajar como caricaturista en revistas como Filmográfico y Cinema Reporter. Sus trazos eran finos, expresivos y con un humor ácido que no pasaba desapercibido. Pero no crean que se quedó quietecito tras el escritorio. Nada de eso. También le entró con todo al deporte, compitió como atleta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y después se metió a la lucha libre con todo y máscara. ¿Y quién fue su mentor en los cuadriláteros? Pues nada menos que el legendario Murciélago Velázquez. También compartió ring con otros titanes como Daniel Aldana y Polo Juárez. Fue ahí donde su físico se empezó a notar y también donde empezó a sonar su nombre entre productores de cine que buscaban galanes fortachones. Pero como todo en esta vida, los inicios no fueron nada fáciles. En el cine comenzó como extra, uno más del montón. Le daban papeles sin línea, sin cámara y sin gloria. Pero como buen luchador, Crocs aguantó vara. Y fue entonces cuando entró en escena alguien que cambiaría su destino para siempre, Jorge Negrete, el charro cantante más famoso de la época y su compa del alma, que ya andaba sonando fuerte y que no dudó en jalarlo al ruedo de la actuación. Dicen que la amistad entre Crocs y Jorge fue inmediata. Se llevaban como hermanos, y el carisma de Crocs terminó de convencer a Negrete de que ese morenazo con brazos de luchador tenía todo para destacar en la pantalla grande. Fue él quien lo conectó con los buenos, y en poco tiempo le consiguió un papel más visible en El Cementerio de las Águilas, rodada en 1939 y protagonizada por el propio Negrete. Sí, mi general, pero los socavones quedaron terminados desde ayer. Que se lleve a Melgar y a De la Peña que están descansados. Ahí Crocs ya no fue un simple relleno, empezó a tener rostro y nombre en los créditos, aunque el verdadero cambio vino con su primer protagónico en Caballo a Caballo, también de ese mismo año. Para entonces, Crocs ya había adoptado su nombre artístico. Lo de Crocs vino de una combinación estilizada de su nombre de pila, Cruz, pero también sonaba moderno, exótico y fuerte, ideal para alguien que estaba rompiendo con la imagen tradicional del galán ñoño. Porque sí, Crocs no era el típico rubio de mirada lánguida, era el macho de voz grave, espalda ancha y mirada directa, el que entraba a escena como si viniera saliendo del ring, pero con porte de caballero. El tipo se convirtió en uno de los villanos favoritos del cine mexicano, de esos que mordían un puro, le ponían el cuerno a la protagonista y soltaban frases venenosas sin perder el glamour. En esa época, los malos también eran guapos, y Crocs supo aprovechar ese nicho con maestría. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas.
En los pasillos de la ANDA y entre algunos actores se empezó a rumorar que Crocs gozaba de ciertos favoritismos por parte de Negrete. Que si le daban papeles sin pasar por el casting, que si lo colaban en las mejores producciones, que si en la asociación de actores lo acomodaban en puestos clave. Algunos hasta decían que era el protegido, pero la neta es que el talento también hablaba por sí solo. Y mientras el público comenzaba a reconocerlo en las marquesinas, en la calle también empezaban a surgir los chismes. Uno de los más sonados, y que por años muchos creyeron, fue que Crocs Alvarado era en realidad el santo, el enmascarado más famoso de México. ¿La razón? Pues su físico coincidía, ya había hecho papeles con máscara, y en una cinta de 1952 titulada precisamente El Enmascarado de Plata, Crocs fue el protagonista, mucho antes de que el santo diera el salto definitivo al cine. Para cubrirse el rostro hay que tener cierta jerarquía. Si te quito la máscara podría encontrar a un traidorcillo. La coincidencia fue tan escandalosa que por años, en cafés, pasillos y revistas, no faltaba quien asegurara que el que se rifaba contra momias y vampiros no era Rodolfo Guzmán Huerta, sino el mismísimo Crocs Alvarado. Un rumor que con los años tomaría fuerza y que ni los autógrafos ni las entrevistas lograban desmentir del todo. Lo curioso es que, mientras las teorías se cocinaban a fuego lento, su carrera en el cine seguía en ascenso, y el tipo no dejaba de aparecer en cintas cada vez más grandes y más escandalosas. Su presencia ya no era de promesa, sino de estrella consolidada, y muy pronto, compartiría escena con mujeres que marcaron época y escándalo, incluyendo a una que lo llevaría directo al chisme más jugoso de su vida. Para la década de los 40, Crocs Alvarado ya no era solo un fortachón de relleno. Ahora lo buscaban para papeles más jugosos, y los directores sabían que con él podían lograr escenas intensas, de esas donde el galante puede dar un beso o un cachetadón con el mismo estilo. Fue en esta etapa donde Crocs empezó a trabajar con mujeres que marcarían su carrera y, en algunos casos, su vida personal. Uno de los momentos clave fue cuando compartió pantalla con la explosiva Lupe Vélez en la película Naná, rodada entre 1943 y 1944. Para quienes no la ubican, Lupe era conocida como la niña terrible de Hollywood, una mujer temperamental, de carácter fuerte, mirada feroz y reputación de romper corazones. Esa fue su última película antes de su trágico final, y muchos aseguran que su conexión con Crocs fue más allá del set. No hay pruebas firmes, pero las miradas intensas que se echaban en escena dejaron pensando a más de uno. Algunos aseguraban que Crocs fue su última obsesión, aunque lo cierto es que Lupe ya venía arrastrando tormentas internas. ¡Mujerzuela! ¡No, Fontán, no! ¡Mujerzuela yo y tu mujer! ¡Ah! Después llegó uno de los proyectos más importantes de su carrera, Doña Diabla en 1949, donde actuó al lado de la mismísima María Félix. Ahí interpretó a Esteban, un hombre ambicioso, interesado y sin escrúpulos. Vamos, el tipo perfecto para encender los nervios de la doña. Ángela, soy el hombre más feliz de la tierra. Te lo debo a ti. El personaje le quedó tan bien que muchos pensaron que no estaba actuando, y es que los rumores de la época decían que entre Crocs y María había más química fuera de cámara que dentro. En medio de esos escándalos, Crocs también filmó una joya que marcó un antes y un después, La Bestia Magnífica en 1952. En esa cinta compartió créditos con Wolf Rubinskis y la bellísima Miroslava Stern, otra actriz con la que también se le atribuyó un presunto romance. Dicen que ella le tenía una fascinación tremenda por su físico y su inteligencia, y que durante el rodaje hubo más de una escapada misteriosa entre tomas. Otra vez, la prensa callaba, pero dicen por ahí que los técnicos del set contaban las historias con lujo de detalle, entre risitas y codazos. Pero más allá del chisme, lo que volvió legendaria a La Bestia Magnífica fue que muchos consideran esa película como la que inauguró formalmente el cine de luchadores en México. Está bien. Tomaré yeso. Y mientras algunos lo veían como actor, otros juraban que bajo la lona, en las luchas del sábado por la noche, era el quien enfrentaba a monstruos, vampiros y científicos locos. Aunque eso aún no estaba confirmado, la leyenda ya estaba en la calle, y para ese entonces, Crocs era ya una figura mítica del cine mexicano, rodeado de gloria, escándalos y misterio. Después de su paso por películas con mujeres fatales y galanes de traje fino, Crocs Alvarado dio un brinco inesperado que lo convirtió en una leyenda del cine fantástico mexicano. En vez de quedarse en lo clásico, se metió de lleno a lo que ahora conocemos como cine de culto, con personajes que rayaban entre lo científico, lo sobrenatural y lo bizarro, pero que la gente amaba con locura.
Una de sus etapas más memorables fue sin duda la trilogía de la momia azteca, rodada entre 1957 y 1958. Ahí interpretó a un personaje ya clásico, el Dr. Pinacate, también conocido como el Ángel, un tipo que combinaba el cerebro de científico con los puños de luchador y el estilo de héroe galán. Santa Cachucha, protégeme. Cálmate, Pinacate, soy yo. Este personaje se volvió tan popular que hasta Quentin Tarantino, sí, el mismo que hizo Pulp Fiction, eligió una de estas películas para proyectarla en el Festival de Cine de Morelia, décadas después. Así de adelantado estaba el Crocs. En este tipo de cintas, Crocs se lucía. No necesitaba máscara ni capa, su presencia bastaba para que uno creyera que de verdad podía enfrentar maldiciones milenarias, vampiros sedientos o científicos locos con bata blanca y acento raro. Además, tenía esa mezcla rara de actor rudo y carismático, como si te pudiera rescatar de una bruja o darte clases de química nuclear en la misma escena. Y hablando de cosas raras, como les dije antes, también fue en estos años que se fortaleció el rumor de que Crocs era el santo, ya no solo por su físico, sino porque siempre lo casteaban en papeles donde usaba máscara o se le relacionaba con luchadores misteriosos. La confusión creció tanto que más de un fan aseguraba que el verdadero santo era un invento para ocultar a Crocs bajo el disfraz. Todo parecía cuadrar, la altura, la voz, el cuerpo, pero también había quien aseguraba que eso le trajo fricciones con otros actores del género, en especial con los que sí eran luchadores de verdad y veían a Crocs como un intruso famoso. Entre estos supuestos roces, se hablaba de cierta tensión con Wolf Rubinsky, su compañero en La Bestia Magnífica, pues dicen que a Wolf no le gustaba nada que Crocs robara cámara ni que los fans lo confundieran con figuras del ring. Pero ya sabes cómo es esto, nadie decía nada frente a frente, pero dicen que las miradas en el set hablaban más que cualquier guión. Lo que pocos sabían es que mientras todo eso ocurría, Crocs seguía dibujando en secreto. En sus ratos libres, agarraba lápiz y papel y hacía caricaturas de actores, directores y hasta de los chismosos de la prensa. Usaba el seudónimo Croquis, un juego de palabras con su nombre artístico, y firmaba en revistas donde retrataba los enredos de la farándula con una ironía tan filosa como elegante. Dicen que más de uno se enojó al verse retratado con orejas de burro o con un antifaz de diva en crisis. Y si eso fuera poco, también escribió guiones y argumentos, como el de La sotana del reo, que años después se convertiría en uno de sus últimos grandes éxitos. Pero eso ya es historia para más adelante. En esos años, Crocs se movía entre sets, camerinos y páginas ilustradas como pez en el agua. Era actor, guionista, dibujante, luchador y hasta teatrero. Porque sí, también se subió al escenario en obras como La otra grilla y Atentado de pudor, donde la cosa se ponía intensa, tanto en lo dramático como en lo político. Ahí mostraba otro lado más sobrio, menos fantasioso pero igual de poderoso. Para entonces, Crocs ya no era solo un actor multifacético, era un verdadero ícono de la cultura popular mexicana. Y mientras el público lo aplaudía en pantalla y en teatro, en su vida personal las cosas se ponían sabrosas. Porque el corazón del galán no solo latía por el arte, también tuvo sus buenas pasiones, pleitos amorosos y chismes escandalosos que hicieron temblar los camerinos. En plena fama, cuando Crocs Alvarado ya era una figura del cine mexicano y tenía las carteleras llenas de títulos donde su nombre brillaba, también vivía momentos intensos detrás de cámaras. El más sonado de todos fue su matrimonio con la actriz y cantante Amanda del Llano, a quien conoció en 1942 mientras filmaban El barbero prodigioso. Ambos interpretaban papeles secundarios, pero entre toma y toma surgió algo más que diálogos de guión. La química se encendió tan rápido como las luces del set y en poco tiempo formalizaron su relación y se casaron. La prensa de la época los vendía como una pareja modelo, de esas que se veían perfectas en fotos, él, fuerte y carismático, ella, elegante y con voz de terciopelo. Pero ya sabemos que no todo lo que brilla es oro, y conforme pasaban los años, el matrimonio se volvió más turbulento que romántico. Se rumora que Amanda era bastante celosa y que Crocs, con tantas compañeras guapas en los sets, no siempre se portaba como un santo. Las malas lenguas aseguraban que hubo infidelidades de ambas partes y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, el ambiente entre ellos se volvió tan tenso que terminaron separándose antes de 1957, año en que Amanda decidió irse a España por una temporada. Lamentablemente, Amanda regresó a México años después y falleció en 1964 a causa de complicaciones tras una operación médica. Crocs no volvió a hablar públicamente de ella,
pero algunos compañeros cercanos decían que ese fue uno de los golpes personales que más lo marcó, a pesar de todo lo que se había roto entre ellos. Tiempo después, Crocs se volvió a casar, esta vez con Olga Copado, una mujer ajena al mundo artístico. Con ella llevó una vida mucho más discreta, casi sin escándalos públicos. No tuvieron hijos, y aunque Olga solía acompañarlo a algunos eventos, prefería mantenerse en segundo plano, alejada del reflector. Una calma que contrastaba con lo que venía arrastrando Crocs en su pasado emocional. Y es que uno de los momentos más polémicos en su historia sentimental no tuvo que ver con una esposa, sino con una mujer que ya era leyenda desde antes de entrar en escena, María Félix. Su relación con la doña venía de años atrás, por su cercanía con Jorge Negrete, de quien Crocs era mano derecha en la anda y amigo íntimo. Algunos chismes apuntaban que entre Crocs y María había más que una simple amistad, pero como siempre, nadie confirmaba y todos murmuraban. El episodio que marcó la historia ocurrió cuando Jorge Negrete estaba internado gravemente en el hospital. Se dice, con tono bajito pero cargado de morbo, que Crocs fue a visitarlo y ahí mismo encaró a María Félix con una frase filosa: ¿y todavía le pides dinero para vestidos, cuando el hombre tiene un pie en la tumba? Esa frase, dura y directa, quedó grabada en la leyenda negra del cine mexicano. Pero ojo, otros decían que en realidad fue un pleito de celos, que no era por el dinero, sino porque Crocs estaba dolido al ver a María cuidando a Jorge, como si él no existiera. Una versión más picosa aseguraba que Crocs sí había tenido una relación secreta con María antes o durante su romance con Negrete, y que esa escena en la clínica fue más de amante despechado que de amigo protector. Lo cierto es que, después de eso, su relación con la doña se volvió distante, aunque en público mantenían el protocolo. Y así, entre romances escandalosos, matrimonios rotos y amistades que rayaban en lo prohibido, Crocs seguía escribiendo su historia, una que ya no cabía solo en la pantalla, sino también en los pasillos de la farándula, donde el verdadero drama no tenía libreto. Para la década de los 50 y buena parte de los 60, Crocs Alvarado ya no solo era un rostro conocido en la pantalla grande, también era una figura influyente tras bambalinas. Y es que además de actuar, escribir y dirigir su propia carrera, se volvió una pieza clave dentro de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde fungió como oficial mayor durante más de 30 años. Y no era un simple cargo decorativo, Crocs tenía poder, voz y voto, y más de un actor se le cuadraba, aunque fuera con sonrisa falsa. Recordemos que fue miembro fundador de la ANDA, y que su mejor compadre ahí dentro era nada menos que Jorge Negrete, el mismísimo ídolo de multitudes. La amistad era tan fuerte que Crocs no solo trabajaba con él, sino que también fue su secretario personal dentro de la organización. A él le confiaba documentos, decisiones, incluso chismes que no llegaban a los micrófonos. Y cuando Negrete decidió casarse con María Félix, ¿quién creen que fue uno de los testigos de honor en esa boda del siglo? Pues sí, Crocs, con moño al pecho y cara de no romper un plato, aunque por dentro tal vez traía varios rotos. El prestigio que tenía en el medio también lo llevó a seguir activo en películas, aunque con menos protagónicos. En los 60 y 70, compartió escena con figuras populares como Capulina, y sí, con el mismísimo Santo, el enmascarado de plata. ¿Qué tal, sargento? Capulina. Fue ahí cuando por fin se disolvió el rumor eterno de que Crocs era el que estaba detrás de la máscara, pues ambos aparecieron juntos en Atacan las Brujas, dejando claro que cada quien tenía su propio brillo y su propio físico. Pero que se haya desmentido el rumor no quiere decir que los celos desaparecieran. Varios cronistas y extras de esa época contaban que en los sets donde coincidían actores luchadores como Santo, Blue Demon o Mil Máscaras, la presencia de Crocs generaba incomodidad. No por falta de respeto, sino porque él no venía del medio luchístico formal, pero tenía tanta presencia y manejo escénico que terminaba robando cámara. Y no faltaban los comentarios pasivo-agresivos, que si ese ni sabe luchar de verdad, que si pura pose de actor o que le dan máscara solo porque está guapo. Esos comentarios se colaban en el café del foro, en las revistas de espectáculos, en los pasillos del foro y hasta en los camerinos, pero Crocs nunca respondía con palabras. Respondía con actuación. Mientras tanto, sus apariciones en comedias familiares seguían dejando huella. Participó con Capulina en El Sargento Capulina, rodada en 1983, que sería su última película antes de partir de este mundo. Ahí, aunque ya estaba mayor, seguía imponiendo presencia en pantalla, como esos actores que no necesitan gritar para que todos los vean. Ninguna. Yo no sé nada. Yo estaba en mi casa. En paralelo, Crocs se mantuvo cercano a la política artística y a la vida cultural.
Viajó representando a México y también a su natal Costa Rica, donde lo recibían como héroe nacional. Era una figura respetada en ambos países y muchos lo llamaban el actor de dos patrias, aunque él nunca presumió nada. Era discreto, pero con una historia que hablaba sola. A esas alturas, su carrera ya no era la de un actor en ascenso, sino la de un veterano con leyenda propia. Y aunque las ofertas se reducían, su nombre seguía pesando. Pero como todo buen ídolo, empezó a prepararse para el cierre de telón, no sin antes dejar un último grito de batalla, con guión propio y éxito de taquilla. Ya entrados los años 70, Crocks Alvarado había recorrido todos los géneros posibles: drama, acción, comedia, terror, ciencia ficción y hasta películas de luchadores. Pero como buen artista que no se conforma con lo vivido, decidió tomar el lápiz y escribir su propia historia, esta vez como guionista. Fue así como nació La Sotana del Reo, una película que escribió con puño firme, cargada de crítica social, drama y escenas impactantes. No solo firmó el guión, también actuó en ella, demostrando que su talento seguía vigente. Así no podrá caminar. Bueno, pero usted sabe que yo... No se preocupe. Y para sorpresa de muchos, la película fue un éxito en taquilla, algo que en esos tiempos ya no era tan común para figuras de la vieja guardia. La cinta se convirtió en una especie de testamento artístico, donde Crocks dejó muy claro que aún podía llevar el peso de una historia intensa, sin perder estilo ni presencia. Lo sé perfectamente. Al mismo tiempo, comenzó a alejarse del foco principal del cine comercial. Un momentito, por favor. Un momentito. No porque lo hubieran olvidado, sino porque él mismo eligió bajar el ritmo, dándose espacio para otras facetas que también lo llenaban. Uno de esos caminos lo llevó a regresar a sus raíces, viajó a El Salvador en 1978 para visitar a familiares y también regresó por un tiempo a Costa Rica, su tierra natal, donde ya era considerado un símbolo cultural. En su país fue invitado de honor durante el traspaso presidencial de 1974, donde se codeó con figuras políticas y artísticas, representando el vínculo entre México y Costa Rica a través del cine. No era raro verlo en eventos protocolares con traje impecable, sonrisa discreta y esa mirada de quien ya lo había visto todo y había sobrevivido. Otro aspecto poco conocido pero muy simbólico en su vida fue su pertenencia a la masonería mexicana. No solo fue miembro, alcanzó el grado de venerable maestro, lo que en ese mundo significa respeto, liderazgo y una profunda formación simbólica. Los que lo conocieron en ese entorno decían que era serio, reservado y muy disciplinado, muy distinto al Crocks del cine, pero con la misma intensidad de siempre. Mientras tanto, las cámaras todavía lo buscaban. Y fue en 1983 cuando aceptó aparecer en una última cinta, El Sargento Capulina, junto al famoso comediante. Aunque su papel fue menor, ese sería su adiós definitivo a la pantalla grande. Ya no era el protagonista de acción, pero su sola presencia causaba respeto. A sus 73 años, Crocks sabía perfectamente que ese momento no era un cierre trágico, sino un aplauso final. Y así, mientras muchos de sus contemporáneos caían en el olvido o se aferraban a papeles poco dignos, Crocks mantuvo la frente en alto. Seguía escribiendo, asesorando, viajando y compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones. Algunos actores jóvenes lo buscaban para consejos, otros solo querían la anécdota, pero todos reconocían que estaban frente a una leyenda viva. Ya con la salud empezando a cobrarle factura, Crocks sabía que el telón se acercaba. Pero todavía faltaban unos detalles, unas palabras, un último deseo que sellaría su legado con fuerza. Porque hasta para colgar los tenis, Crocks Alvarado tenía estilo y mensaje. Los últimos años de su vida fueron tranquilos, sin escándalos públicos, alejado de las cámaras pero con el cariño de la gente. Vivía modestamente en Ciudad de México, sin lujos excesivos, dependiendo de algunas regalías dispersas que llegaban de sus películas antiguas. Nunca se le conoció por hacer ostentación. No tenía mansiones ni colecciones de autos. Su verdadero tesoro eran los recuerdos, los libretos viejos, las cartas de fans y los recortes de prensa donde su nombre brillaba con tinta de oro. A pesar de las dolencias, no quiso que lo vieran como alguien enfermo o vulnerable. Nunca hizo públicas sus afecciones cardíacas que ya venían dándole batalla desde años atrás. Seguía asistiendo a reuniones culturales, a charlas en la anda, e incluso recibía jóvenes que querían escucharlo contar anécdotas de las épocas doradas. Muchos decían que, aunque ya no filmaba, su casa seguía oliendo a cine, con paredes tapizadas de fotos, caricaturas y carteles originales de sus cintas. Y fue el 30 de enero de 1984 cuando su corazón dijo basta.
falleció en Ciudad de México a los 74 años de edad, víctima de un infarto agudo de miocardio. Se fue en silencio, sin cámaras ni primeras planas, pero con el respeto profundo del medio artístico. La noticia se regó con velocidad entre los veteranos de la industria y en los pasillos de la ANDA corrió la nostalgia como un río lento. Pero como en toda buena historia, el cierre tenía un toque poético. Años antes de morir, Crocs había compartido con sus más cercanos su último deseo, que sus cenizas fueran esparcidas en el volcán Irazú, en su natal Costa Rica. Quería volver a sus raíces, no en un mausoleo frío, sino en el calor de la tierra que lo vio nacer. Un acto simbólico que hablaba de quién era, un hombre que, aunque se hizo leyenda en México, nunca olvidó su origen costarricense. Y así fue. Tras su fallecimiento, su viuda Olga Copado cumplió su voluntad. Las cenizas de Crocs fueron llevadas hasta lo alto del volcán, donde fueron liberadas al viento. Se dice que ese día, el cielo estaba nublado, pero justo al momento de la despedida, se abrió un claro de luz como señal. Una escena digna del cierre de una película, con música de fondo, plano abierto y aplausos invisibles. Tras su muerte en 1984, Crocs Alvarado pasó al salón invisible de los ídolos que no necesitan estatuas para ser recordados. Aunque no se llenaron los encabezados de la prensa amarilla, su nombre nunca se borró del corazón del cine mexicano. Las generaciones nuevas lo siguen redescubriendo en películas que resisten al tiempo, en personajes que siguen inspirando, y en los rumores que aún hoy provocan cejas levantadas. Y claro, no podemos hablar del legado de Crocs sin tocar el mito más largo y sabroso que lo rodeó por décadas, ¿fue o no fue el santo? Aunque ya quedó más que claro que él y el enmascarado de plata actuaron juntos en varias cintas, el rumor no se extinguió del todo. Algunos siguen afirmando que él fue el primero en usar el personaje en cine, cuando protagonizó El enmascarado de plata allá por 1952, antes de que el verdadero santo saltara a la fama fílmica. La coincidencia de fechas, nombres y presencia física sigue dando cuerda al misterio. Y como buen mito de farándula, mientras menos pruebas haya, más sabroso se pone el chisme. Hay quienes aseguran que fue un acuerdo de caballeros, que Crocs cedió el personaje para que el luchador tuviera su propio espacio, y que por eso nunca desmintió el rumor con agresividad, dejando que el misterio le sumara encanto a su leyenda. Hoy sus películas siguen proyectándose en ciclos de cine de culto, sus caricaturas firmadas como croquis aparecen de vez en cuando en colecciones de revistas y su figura sigue flotando entre el respeto, el mito y la nostalgia. Y si algo podemos aprender de su historia es que no hace falta gritar para hacerse leyenda, basta con tener talento, carácter y una buena dosis de misterio. Y hasta aquí llegamos con esta historia sabrosita de uno de los nombres que merece mucho más foco del que tuvo. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer, suscríbete al canal, dale like, comparte con tus tías que dicen se la saben de todas y déjanos un comentario contándonos si tú también creías que Crocs era el santo. Aquí en Gerberín seguimos sacando a la luz las joyas del cine, escándalos bien contados y las historias que no caben en una sola película. Nos vemos en el próximo episodio de la historia que nadie te contó, pero todos quieren escuchar. Adiós.